Bueno, muchas gracias, Florgal, por habernos invitado a esta segunda jornada para nosotros del hidrógeno. Y bueno, yo realmente va a romper un poco con la ponencia anterior, ¿no? La ponencia anterior ha sido muy generalista, nos ha explicado desde un punto de vista global cuál es la situación del sector y hacia dónde vamos. Esta es todo lo contrario, esto es técnico, voy a hablar de termodinámica, voy a hablar de parámetros, voy a hablar de variables, voy a esperar no aburrirles un poco en estos próximos 10 minutos, voy a recuperar los 5 minutos que Julio se ha pasado. Bueno, ¿quiénes somos? Bueno, nosotros somos bueno, me vais a disculpar que esté en inglés, pero bueno, como yo no hablo inglés hoy, pues entonces nos vamos a enterar todo. Newalm es un grupo que tiene más de 40 años de experiencia, situado en Vigo. Nacemos un poco alrededor de la oleohidráulica y la neumática tradicional y desde mi llegada a la dirección general, pues empezamos a hablar un poco del hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Yo hago la pregunta de qué saben ustedes del hidrógeno cuando llego a Newell me dicen que no saben nada, pero resulta que ya habíamos trabajado con todo tipo de gases y fluidos, CO2, gases de soldadura, etc., etc., etc. Con lo cual el hidrógeno no deja de ser un fluido y un gas más que nosotros podemos tratar. Obviamente con sus particularidades, tratando unas parametrizaciones, unas reglas termodinámicas determinadas, pero para nosotros puede ser un fluido y un gas más. Estamos ubicados, pues, sobre todo en el norte de España. Tenemos una pequeña pica en Flandes, en el norte de África, en Marruecos, con el sector de la automoción. Pero bueno, estamos ubicados sobre todo en la zona de Vigo, ¿no? Somos más o menos 70 empleados, reforzamos un poco todo lo que es el carácter ingenieril de nuestra empresa, ligado a nuestros propios proyectos. No tenemos un producto propio como tal, nosotros nos preconizamos a través de los pliegos de condiciones que tienen nuestros clientes, ¿no? Un poco el modelo de negocio que tiene Newbalme al final es la innovación y un poco el desarrollo de tecnologías incipientes y nuestras propias tecnologías, y nuestros propios proyectos los desarrollamos nosotros. Tenemos nuestros propios departamentos de ingeniería y reforzamos mucho todo lo que es los recursos internos, ¿no? Técnicos. Y bueno, pues alrededor del naval, que nos ha permitido crecer, y alrededor de la automoción, crecer en un montón de digamos, referentes, pues ya sea tipo las ISOs, los 3.1, los 3.2, el látex, etcétera, etcétera, ¿no? Importante para nosotros, tenemos una alianza técnica estratégica con la multinacional New Balme, que nos ha permitido el que, pues que es una empresa pequeña, pueda acceder a proyectos de hidrógeno respaldados por unas soluciones tecnológicas que ya existen, ¿no? Entonces, nosotros realmente eh, jugamos a que tenemos detrás pues sistemas de fitting, o sea, de conexionado, sistemas, digamos, de valvulería ya todo totalmente testados y probados, que obviamente tenemos que calcular, tenemos que confeccionar estos propios proyectos, pero disponemos de un tecnólogo detrás que nos va a ayudar sobre todo en el suministro de componentes y elementos específicos. Un poco ya para entrar en lo que es la ponencia. Al final, el mapa, esto es un mapa general de donde pueden estar las distintas aplicaciones del hidrógeno dentro de lo que puede ser, digamos, las necesidades un poco del mercado, ¿no? Actual, ¿no? Podemos ver la movilidad, ¿no? Porque siempre al final casi todo el mundo cuando habla del hidrógeno está hablando del camión del hidrógeno, el coche del hidrógeno, el autobús, etcétera, etcétera, el tube trailer, etcétera, etcétera. Bueno, la movilidad, que después hablará el CETAC mucho mejor que yo, es una parte importante, digamos, de aplicaciones del hidrógeno, pero no es la única, ¿no? Alrededor de él, bueno, pues al final hay otras tecnologías que tienen que desarrollarse, como hemos hablado antes, el tema de los electrolizadores. Importante, digamos, dentro de este marco, la producción de la energía renovable, que va a generar la electricidad verde, que va a generar ese electrolizador. Pero a partir de ahí existen otro tipo de aplicaciones, digamos, del hidrógeno como materia prima dentro de un proceso industrial. O sea, no tiene por qué ser el vector que vaya a mover el vehículo o que vayamos a aplicar dentro de un motor para que, bueno, no solo es eso, ¿no? Hay otras industrias donde el hidrógeno es una materia prima más, ¿de acuerdo? Y ahí es donde yo intentaré hoy decir un poco más o menos cómo nosotros lo hemos enfocado el tema de los skits de fabricación, etcétera, etcétera. Bueno, esto simplemente se me ha colado, es propaganda pura. Nosotros hemos llegado al hidrógeno a través de proyectos de movilidad, que era, digamos, nuestro marco natural. Disponemos ya de un dispensador, ¿no? De hidrógeno ya desarrollado con proyectos, digamos, de fondos europeos durante los últimos 4 años, ya presentado y testado. Eh, Niveles, digamos, de carga o de distribución del gas
siempre dentro aplicados de la carga de tube trailers o dentro de la aplicación, digamos, más centrada a la movilidad, pero realmente donde yo quería centrarme hoy, digo por variar, ¿no? Por no siempre hablar del dispensador y hablar del almacenamiento de alta y del coche y el tube trailer, es al final de un concepto general que es el skid. El skid de mezcla o el skid nos va a permitir inyectar ese hidrógeno dentro de pues una red de gas natural o dentro de una caldera de gas que tenemos en nuestra casa o una caldera que tenemos en nuestra empresa o cualquier tipo de proceso que va a necesitar o que va a permitir la mezcla del hidrógeno como un aditivo más o digamos, un parámetro más, digamos, que nos va a permitir ayudar a la desorganización de un proceso industrial determinado, ¿no? Al final, yo lo único que quiero decir, esto es técnico, no voy a centrarme ni en válvulas ni en nada. Lo único que quiero decir es que al final, cualquier tipo de sistema de skid, que al final no deja de ser un panel en el que yo, a partir de un almacenamiento, voy a llevar el hidrógeno a una aplicación final, realmente está compuesto de variables termodinámicas, de elementos termodinámicos, como podemos tener en cualquier tipo de proceso que podemos encontrar en cualquiera de nuestras industrias. Ya sea de una prensa hidráulica, que va a suministrar el aceite, ya sea el aire comprimido, ¿no? Que va alrededor, digamos, de una planta normal, que va a manejar nuestros atornilladores o nuestras pistolas. El hidrógeno tenemos que tratarlo como un fluido o como un gas más. Al final tienen como un esquema muy parecido a este, nosotros vamos a construir un skid de hidrógeno, que lo único que vamos a tener que tener cuidado es entre, digamos, el inicio que puede estar ahí, que es donde está la generación, o puede estar un almacenaje, hasta el final, pues vamos a tratar de controlarlo mediante una serie de manómetros, válvulas, un sistema de filtración, pero lo que tenemos que tener un poco en cuenta es que, la presión que tenemos que, la presión que tenemos que inyectar y la presión a la que vamos a recogerlo. Tenemos que tener en cuenta hacia dónde lo vamos a llevar, si va a admitir ese hidrógeno en un porcentaje determinado o en otro porcentaje. Tenemos también que controlar lo grande o lo pequeño que es la distancia de donde nosotros vamos a generar o vamos a almacenarlo hasta donde lo vamos a llevar. Vamos a ver esa pérdida de carga y cómo lo vamos a calcular. Y tenemos que ver un poco, al final, dentro de esa pérdida de carga o de esa definición, qué tipo de sistema de medición vamos a jugar. Pues en el caudalímetro, al final que nos va a medir el flujo del hidrógeno nosotros vamos a inyectar. Bueno, pues, si hay mucha pérdida de carga, pues tenemos que ir a un Coriolis o tenemos que ir a un ultrasonidos dependiendo de ciertos parámetros. Quiere decir que en una configuración relativamente sencilla desde el punto de vista termodinámico, realmente somos capaces de llevar el gas o el fluido desde un punto de inyección o un punto de generación a un punto de necesidad. Al final esto no deja de ser lo que llamamos el skid, un pequeño bastidor con todo el sistema de valvulería y un sistema de control. Al final ese sistema de control vamos a llevar, siempre va a medir exactamente las mismas unidades y los mismos componentes desde esa generación hasta ese punto de necesidad. Obviamente, pues tendrá que cumplir, pues tendrá que ser pues, unas especificaciones de materiales, inox, tendrá que tener traductores de presión tipo ACES, respetar una serie digamos, de normativa, ¿no? Obviamente también un poco en función de dónde se vaya a colocar. Pero más o menos estamos hablando, por llevarlo todo un poco a la reducción al absurdo, estamos hablando de sistemas termodinámicos relativamente sencillos, que con particularidades, sabiendo desde dónde generas hasta dónde tienes que inyectar, pues realmente se puede un poco controlar. Controlar después tanto el hidrógeno, como controlar la humedad que tiene, el oxígeno que vas a tener dentro para que lleves lo más puro en función de las necesidades solamente del consumidor final. Esto que puede ser, digamos, un típico skid muy sencillo de inicio y final en un punto, se puede ir complicando. Se puede ir complicando porque a lo mejor tenemos muchos puntos de generación para llevarlo a un mismo punto de inyección, o puedo tener, ¿por qué no? Y esto ya es un caso real nuestro, diferentes tipos de gases que yo tengo que jugar con ellos para mezclarlos y ver cómo se comporta cierta caldera, cierto motor, etcétera, etcétera. Nosotros cuando empezamos con el tema de estos skids, yo me acuerdo que los dos que hemos fabricado eh, y que ya tienen aplicación final son de juguete. Me daba mucha vergüenza. Me acuerdo cuando me decían, ¿usted qué ha hecho con el hidrógeno? Fue lo primero que hicimos. Yo he hecho un armarito que van unos tubitos que van de 12 de diámetro y bueno, pues yo muy modestito decíamos, nosotros hemos inyectado aquí el hidrógeno aquí, le hemos metido oxígeno por este lado con nitrógeno, jugamos con esto y lo llevamos aquí con un panel de control para mezclarlo, para ver qué combustión tiene y qué no tiene, cómo se está comportando mi caldera ante esa mezcla diferente de gases o de combustibles. Al final no deja de ser, por reducirlo, yo voy a tratar cada una de esas líneas como un fluido más.
como un gas más. ¿De acuerdo? Voy a jugar con esas mezclas para saber si ese motor que decía Julio antes, cuánto va a admitir de hidrógeno. O si esa caldera que yo tengo, cuánto me va a permitir de hidrógeno meterle para hacer para quemar. ¿Un 10, un 5, un 15? No lo sé. Nosotros eso empezamos con ese juguetito que vendimos a una ingeniería que nos vino a comprar y como la ingeniería se retrasó en su puesta a punto, de repente nos llaman y nos dicen, ustedes tienen que firmar todos estos papeles porque tienen que entrar dentro de una empresa aeroespacial muy importante europea y tienen que ir a poner, no voy a decir la ciudad, porque entonces ya se sabe, y tienen que ustedes que ir a instalar. Pero usted qué me está diciendo, casi teníamos que ir con escafandras tapándonos los ojos para no ver dónde estábamos llevando el hidrógeno. Quiere decir que ya las grandes empresas están jugando con estos tipos de skids, algunos más grandes, otros más pequeños, para ver qué grado de hidrógeno, qué tipo de combustible puedo yo formar con diferentes gases o con diferentes fluidos para optimizar, digamos, mi motor, mi caldera, y ver eso como un poco puede ayudar a la descarbonización de mi proceso productivo, incluso, ¿por qué no?, decir, abaratarlo. ¿De acuerdo? Entonces esto es, al final, el mismo esquema anterior, lo podemos ir completando simplemente con líneas en paralelo. Volvemos a trabajar con los mismos parámetros termodinámicos que habíamos antes, pero estamos hablando de gases, porque no hablamos también de fluidos, de líquidos, el amoníaco, ¿no? Pues simplemente con un esquema muy parecido, metiendo bombas específicas en medio para la circulación del fluido, estamos llegando a la misma aplicación, desde un punto de generación a un punto de aplicación. Este caso en particular, pues al final es la pulverización de amoníaco por arriba con aire comprimido por abajo para pulverizar amoníaco en una aplicación determinada, de un motor determinado. ¿De acuerdo? Es una aplicación real que nosotros hemos hecho el estudio, lo hemos presentado y al final con el aire lo que hace es pulverizar el líquido, en este caso amoníaco, que tienes por arriba. Quiere decir que lo único que estoy presentando al final es un esquema muy semejante al inicial, al unifilar que presentamos en la primera diapositiva, que vamos, digamos, haciendo más complejos en función de las necesidades del tipo de fluido, del tipo de gas que voy a utilizar. Diferentes aplicaciones, ¿no? Pueden ser estaciones de regulación de medida totalmente en línea, con hidrógeno verde para un uso totalmente industrial. Pues al final realmente es para la generación en una refinería, pues voy a coger el hidrógeno, bueno, en este no es una refinería, realmente voy a tener un electrolizador que voy a llevar a un proceso de una refinería para inyectar un hidrógeno determinado, pero va a ser verde. Bueno, realmente estamos aquí para hablar de hidrógeno verde. Los X están inventados de toda la vida para hablar de hidrógenos de todos los colores y de todos los fluidos que queramos decir, ¿no? Queramos hablar. Líneas de distribución, skids, como hemos visto antes, particularidades. Bueno, pues aquí vemos un caudalímetro, digamos, de Coriolis, que también se puede utilizar en aplicaciones de movilidad, en los dispensadores que hemos visto antes, un poco para medir todo ese caudal de hidrógeno que vamos a meter, medirlo, de alguna manera también fiscalizarlo, ¿de acuerdo? Para que hay que saber cuánto vamos a meter, cuánto vamos a cobrar, digamos, al que nos va a consumir ese hidrógeno que hemos generado, ¿no? Eso a los promotores les interesará, etcétera, etcétera. Bueno, pues se hace con, digamos, caudalímetros de este tipo o caudalímetros, este es caso de Coriolis, o ultrasonidos en función de la pérdida de carga y la distribución o la función de nuestro estilo. Me voy a ganar los 5 minutos, me voy a ganar el salario, entre comillas. Unas conclusiones así final. O sea, al final estamos hablando de configuraciones termodinámicas estándar. No con esto decir que cualquiera vaya a hacer un skid, si no me estoy tirando piedras contra mi propio tejado, no estoy diciendo eso. Pero sí que es realmente tenemos conocimiento, empresas que llevamos trabajando muchos años con diferentes tipos de gases y fluidos, tenemos el conocimiento para poder generar ese tipo de skids. Conocemos a variables termodinámicas, sabemos trabajar con ellas, tenemos acceso a digamos, todo el tema de valvulería que ya hemos utilizado en un montón de gases y fluidos durante toda nuestra historia, nos permite abordar este tipo de problemas. Distribución e inyección de gases y fluidos totalmente diferentes, las necesidades que pueda tener un proceso productivo determinado o un cliente determinado. Todo se puede estudiar, ¿de acuerdo? La aplicabilidad. Al final estamos hablando de por qué cuando hablamos del blending o con una inyección estamos hablando simplemente de la canalización del gas natural. Bueno, digamos la slide que ha presentado antes de Nagas de Julio. Bueno, pues estos skids nosotros podemos hacerlos en mayor o menor medida. He puesto el ejemplo
de dónde lo estábamos colocando simplemente para que un laboratorio de una empresa, digamos, importante pueda jugar con los distintos gases y los distintos combustibles. Bueno, a partir de ahí, si yo tengo un proceso termodinámico, perdón, térmico intensivo dentro de mis procesos, pues ¿por qué no puedo plantearme el consumo de hidrógeno? El consumo de hidrógeno para minimizar o para ayudar a la descarbonización de mi proceso, incluso, como he dicho antes, para abaratarlo. Eh, ya he dicho antes, incluir diferentes tipos de mezcla de gases y fluidos. O sea, estamos hablando del hidrógeno, pero al final el hidrógeno tiene un derivado que es el amoníaco o el amonio, o estamos hablando de metanol. Todo eso puede ser, digamos, inyectable o mezclable con otro tipo de fluidos o gases que a nosotros nos interesen. Nosotros sí que en nuestros skills estamos promoviendo al final un sistema de control único, al final la unificación, la estandarización de estos esquemas, digamos, termodinámicos que he puesto al principio, lo que nos permite a nosotros también es modularizar el control de los mismos. Quiere decir, no digo que siempre vayan a ir todos colocados con los mismos filtros, los mismos electrovalos o el mismo Coriolis, pero al final sí van a llevar una serie de componentes semejantes o iguales que nos van a también a nosotros permitir estandarizar todo lo que es la modularización y el control del propio esquema o del propio proyecto, ¿no? Y al final, como hemos hablado, son proyectos totalmente escalables. O sea, al final la tecnología no está en el diámetro del tubo. Me explico. Podemos trabajar o de la longitud que vaya a tener el skid, ¿no? Podemos ir trabajando, digamos, con pequeñas soluciones o pequeñas aportaciones o pequeños procesos que nos van a ir permitiendo poco a poco llegar a grandes proyectos. Al final, lo que es la tecnología es la misma. Después, hombre, obviamente el tipo de valvulería o el tipo de tubería que vais a emplear pues será más grande o más pequeño. Y no mucho más. Simplemente daros las gracias. Creo que he recuperado esos 3 minutos o 4 minutos y bueno, pues hasta otra.